Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy es el 13 de mayo, es una fecha imborrable. Es el día del atentado a San Juan Pablo II, 13 de mayo de 1981, y por eso quise venir aquí a este lugar muy cerca del punto en el que justamente el atentador turco Mehmet Ali Acha disparó contra Juan Pablo II. Resulta que en esa época las audiencias generales eran por la tarde, no eran por la mañana como ahora. Entonces, a eso de las 5:20 más o menos, estaba por iniciar la audiencia general y el Papa Juan Pablo daba la vuelta a la plaza con un jeep blanco descubierto. No existía la Papa móvil. Esa se hizo justamente después del atentado para el primer viaje del Papa a Gran Bretaña. Entonces, pues él estaba dando la vuelta, acababa de saludar a una niñita rubia, que luego yo entrevisté ya cuando ella tenía 20 años, y la tomó en brazos y bueno, poquito después se escucharon los disparos y el Papa se cayó en el jeep. Perdió muchísima sangre. Obviamente en ese momento no sabíamos nada. Todo lo que les voy a contar lo supimos después. Pero ¿dónde estaba yo? Yo estaba en mi oficina y decidí venir hacia el Vaticano, hacia la sala de prensa, pero conmigo traía a mi perro que se llamaba Filippo. Y entonces resulta, bueno, pongo al perro, en eso me llama mi hermana y me dice, yo estaba por salir, no había celulares, obviamente me llamó a la oficina y mi hermana me dice, oye, era mayo, hace mucho calor, quiero comprarme unas sandalias, ¿me acompañas? Yo le dije, no puedo, cuando mucho me puedo parar un segundo en doble fila, frente a la tienda, miro lo que estás comprando y me voy al Vaticano. Pues me bajé, entré a la tienda, nada más entrar, entró otra persona que yo oí por milagro que le dijo bajito al de la caja, oye, que parece que acaban de atentar contra el Papa. Bueno, así como entré, salí, volví a subir al coche, empecé a bajar hacia la vía Veneto, no había dónde estacionarse, me estacioné en un lugar prohibido, muy cerca de la embajada norteamericana, nunca se me va a olvidar, y con el pobre perro adentro. Ya no me daba tiempo llegar al Vaticano, entonces muy cerca estaba el Club de Corresponsales Extranjeros. Empecé a correr cuesta abajo hasta que llegué ahí. Ahí teníamos cabinas de teléfonos, los viejos teléfonos antiguos, no había internet, no había celulares, no había nada. Teléfono y fax. Las cabinas estaban tomadas, entonces nunca lo voy a olvidar, una de las personas de la secretaría me la abrió la secretaría, ya se había ido la secretaria y me dejó la oficina. Estuve a partir de ese momento 5 horas al aire con Jacobo Zabludowski. Jacobo abrió canal y claro, durante 5 horas nada más me preguntaba, ¿y cómo está el Papa? ¿Y cómo está el Papa? El Papa estaba en un quirófano en el Hospital Gemelli. No había ninguna información, ningún boletín, no había internet, no había ninguna red social, nadie salía del quirófano para informar qué estaba pasando. Entonces fue, creo que una de las transmisiones más terribles de mi vida. Primero también la angustia, ¿no? De saber que finalmente el Papa había sido blanco de un atentado en su propia casa, en su plaza. Una cosa es cuando viajas y dices, bueno, siempre hay medidas de seguridad porque se teme un atentado en algunos países, pero aquí era en su casa un día de audiencia general. Bueno, el hecho es que finalmente después de más de 5 horas el Papa Juan Pablo salió del quirófano y lograron salvarlo. ¿Qué supimos mucho tiempo después? Que pues en el momento en el que lo hieren, se cae así, estaba su secretario, estaba el comandante de la Guardia Suiza, entonces se van primero corriendo, entran adentro, yo creo que claro, entraron por ahí, por el Arco de las Campanas, para ir como a la sede, digamos, de ¿qué sería? Como de la pequeña, son las oficinas, digamos, y donde hay laboratorios, todo lo que es la medicina, el sector de salud, digamos, del Vaticano que se llama el FAS. Ahí obviamente se dieron cuenta inmediatamente que tenían que trasladarlo al hospital. Se equivocaron, lo llevaron a un hospital que está aquí atrás, en lugar de llevarlo al Gemelli. Cuando llegaron a ese hospital se dieron cuenta que se habían equivocado. Se tuvieron que meter de reversa varias veces con la ambulancia, se descompuso la sirena de la ambulancia. Bueno, al final llegan al hospital Gemelli. Esa era la primera vez de Juan Pablo II en el Gemelli como paciente. Llegan ahí y se equivocan otra vez porque lo suben directamente al 10º piso donde está su habitación, la habitación de los papas, sin pensar que tenían que llevarlo directamente al quirófano.
Lo bajan al quirófano, le hacen transfusiones de sangre porque para ese momento había perdido muchísima sangre y era la sangre equivocada. Tuvieron que encontrar bolsas de su sangre, bolsas de sangre de su tipo de sangre. Bueno, finalmente entró al quirófano y estuvo más de 5 horas. Entonces fue algo terrible, todo el mundo miraba, tenía los ojos puestos hacia el Hospital Gemelli. Creo que al día siguiente o 2 días más tarde apareció una foto, la primera de un papa en una cama de hospital. No era una pijama, era como estas, como batas, como cuando entras a un quirófano. Y está la foto de él en la cama del hospital. Es la única vez en todo, nunca más ha habido otra foto así. Y luego ya poco a poco, bueno, supimos que el Papa se estaba recuperando, hizo, creo que era un Ángelus probablemente, un Regina Coeli, porque ya era mayo, con una voz muy, muy débil, perdonando al atentador, pero creo que fue solo a través de la Radio Vaticano, no fue video, solo su voz muy, muy débil. Y bueno, luego ya pasó muchísimo tiempo en el hospital, volvió aquí al Vaticano, luego le dio, en el hospital había el citalomegalovirus, entonces tuvo que volver, lo había pillado en el hospital, tuvo que volver al Gemelli, estuvo muchísimo tiempo en el verano en el Gemelli. En fin, a partir de ese momento su salud, claro, porque le tuvieron que cortar parte del intestino y siempre se quedó como delicado del intestino. De hecho, en 1992 tuvo que ser operado del colon, y me acuerdo que era un domingo y se asomó aquí de la ventana de su estudio privado. Era un domingo de julio y de repente inesperadamente nos sorprendió porque dijo: esta noche me voy al Gemelli, me van a hospitalizar porque tengo que hacerme unos controles. Nunca había sucedido que un papa anunciara algo relacionado con su salud, y menos que se iba al hospital. Y es que el Papa Juan Pablo rompió el tabú de la salud del Papa, porque hasta él, el Papa estaba bien hasta el día que se moría prácticamente. Nunca hablaban de las enfermedades de los papas. Entonces, a raíz de que fue al Gemelli en el 92, efectivamente lo operaron de un tumor benigno en el colon, luego en el 96 tuvo una especie de apéndice muy rara, también fue operado, en fin, quedó muy delicado de la parte del estómago y del intestino. Y luego obviamente ya sobrevino el Parkinson, y esa fue la verdadera razón de su deterioro físico, del deterioro de su salud. Pero en fin, al año el Papa Juan Pablo II fue a Fátima, y una de las balas que habían extraído pues está ahora en la corona de la Virgen de Fátima. Ahí también hubo un sacerdote que de repente, cuando el Papa estaba por iniciar la misa, se acercó con una bayoneta, pero no logró digamos, no fue un verdadero atentado, porque afortunadamente las fuerzas de seguridad lo retiraron inmediatamente. El Papa siempre dijo que era la Virgen de Fátima que lo había salvado, porque el 13 de mayo se celebra a la Virgen de Fátima, y de hecho él siempre expresó su agradecimiento a esta Virgen por haberle devuelto la vida. Y luego quiso que allá arriba, en el Palacio Apostólico, se pusiera una imagen de la Virgen que proteja la plaza y que proteja obviamente la ciudad de Roma y todos sus habitantes. Acerca del tercer secreto de Fátima, ustedes saben que ha habido muchísimas especulaciones, pero bueno, en ese momento se pensaba que una de las profecías, digamos así, era que caería un obispo vestido de blanco. Entonces, por mucho tiempo se pensó que de alguna manera lo que le había sucedido a Juan Pablo II el 13 de mayo del 81 aquí en la plaza tenía que ver con el tercer secreto de Fátima. El Papa Juan Pablo, además de perdonar al atentador, también quiso ir a la cárcel. Obviamente porque luego este atentador turco lo detuvieron, fue a la cárcel, y Juan Pablo II fue a visitarlo. Y hay unas imágenes donde se ve prácticamente el Papa, creo que tiene la mano sobre su brazo, su hombro, y está como escuchando. Lo único que supimos de esa conversación es que el atentador nunca le pidió perdón al Papa, y le preguntaba con mucha insistencia qué era lo del tercer secreto de Fátima. Le habían contado, evidentemente, porque él era un matón de primera y había tirado para matarlo, y él no entendía cómo es que no había asesinado a Juan Pablo II. Bueno, esas, digamos, son partes de las historias. Esa visita fue como una encíclica de lo que significa el perdón, porque obviamente pues
alguien que desde el primer momento perdona al que estuvo a punto de quitarle la vida y luego lo visita todavía en la cárcel y lo vuelve a perdonar, pues eso es como el mejor documento que ha habido sobre el perdón. Y bueno, pues esta es un poquito la historia, que quise venir hoy aquí porque el 13 de mayo es como una fecha que no logro olvidar. También yo creo que fue la primera vez que nos dimos cuenta de que un papa también puede ser una persona frágil, digamos, todos estamos en las manos de Dios, porque hasta ese momento no cabía mucho en la cabeza de que alguien iba a atentar contra un papa. Pero pues a raíz de esto obviamente se intensificaron las medidas de seguridad y se creó la llamada Papa Móvil, que fue la que el Papa empezó a utilizar para todas las audiencias aquí y también en los diferentes viajes. Obviamente cambió la mentalidad, cambió la seguridad, cambió porque el Papa de alguna manera pues vimos que al igual que cualquiera de nosotros podía ser blanco de un atentado. ¿Quién estuvo detrás de ese atentado? Nunca lo vamos a saber. Por muchos años se manejó la llamada pista búlgara, se pensó que eran los servicios secretos del este europeo. Obviamente Moscú en ese momento no le hacía ninguna gracia tener a un papa polaco porque sabían que iba a trabajar para la caída del muro de Berlín, pero esa pista nunca se logró comprobar. El atentador turco Mehmet Ali Agca dijo todo y lo contrario de todo, se parecía poseído como enviado de Cristo, bueno, dijo de todo y lo contrario, y la verdad nunca se supo nada. Y fuimos a Bulgaria con Juan Pablo II en una ocasión y él disculpó al pueblo búlgaro, porque claro, durante muchos años le había quedado como esta cosa, la pista búlgara, como los búlgaros culpables de ese atentado. Él obviamente dijo que el pueblo búlgaro no tenía nada que ver. Así que ese es uno de los grandes misterios que quedarán, porque pues yo creo que nunca vamos a saber quién atentó contra su vida. Bueno, pues quise recordar con todos ustedes ese 13 de mayo de 1981.